Soy Esperanza Esparza. Bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. Les doy la bienvenida. El día de hoy estaremos con el maestro Luis Pereda, quien nos hablará de las constituciones subnacionales. Acompáñenos. Hola, bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. En nuestro espacio, el día de hoy, tenemos como invitado al licenciado Luis Pereda, licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Derecho por la Universidad de California, maestro en Derecho y abogado con más de 20 años de experiencia profesional, sólida experiencia en temas de derecho público y su relación con el ciudadano y la protección de sus derechos, así como la teoría del Estado. Es asesor pro bono del Centro de Estudios de la Gobernanza y Libertad y es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados. Está aquí invitado por nosotros para hablar sobre las constituciones subnacionales o locales también. Bienvenido, Luis, aquí a tu espacio. Muchas gracias, Esperanza. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la Barra Mexicana por la invitación. Y pues sí, a tus órdenes para hablar de lo que en el mundo del derecho se conoce como constituciones subnacionales, y lo has dicho bien, son las constituciones de las entidades federativas, en este caso en México de 32 entidades federativas. Platícanos primero, así como una pregunta obligada que te tengo que hacer, ¿qué tenemos que saber o qué nos puede interesar a todos en lo personal cuando estamos viviendo en una época difícil para nuestro país, para el mundo en general, con diversos tipos de crisis? Platícanos, por favor. Claro que sí. Mira, yo creo que es oportuno hablar de las constituciones locales, porque una constitución es antes que nada, en primerísimo lugar, una manera de limitar el poder político. Una manera de limitar el poder político en beneficio de los ciudadanos. Si una constitución política no sirve para limitar los excesos de un poder político que oprime, que calla, que presiona indebidamente al ciudadano, esa constitución no sirve de nada. Y hoy en día, como tú lo has dicho bien, en un contexto mundial de crisis de salud, crisis económica, pues la tentación del poder político por llegar más allá, aún incluso de las libertades de los ciudadanos, está puesta sobre la mesa. Y por eso creo que hoy, más que nunca, conviene que hablemos con nuestros amigos del auditorio sobre las ventajas de tener en su comunidad una constitución local, una constitución hecha por esa comunidad, para esa comunidad, que resuelva los problemas de esa comunidad al estilo de esa comunidad. Y en nuestro país la única limitante es que no se violen con acuerdos políticos locales, no se violen acuerdos políticos nacionales, es decir, que esa constitución local no viole la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pues el campo para crear y para innovar en estas 32 mesas de experimentación política es amplísimo. Yo creo que, contestando a tu pregunta, lo que tenemos que hacer es hoy platicar sobre este constitucionalismo dual en el que vivimos los mexicanos, porque todos y cada uno de nosotros estamos regidos, estamos gobernados por dos constituciones, la de nuestra comunidad, vivamos donde vivamos, la Ciudad de México o Baja California o Yucatán, y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Creo que tenemos que entender las dos, saber para qué sirven las dos y, por supuesto, influir como ciudadanos en las dos. ¿Cuál es esa relación, ahorita que lo mencionas, entre ese federalismo y este constitucionalismo local al que te refieres? Interesante. Partamos de nuestro país. Vale, extraordinario. Pues como tú sabes, México es una república federal. Y esto pues no solo es un eslogan, esto significa cosas. Ser una república federal es reconocer que existen distintos nodos emisores de decisiones políticas. En otras palabras, el 124 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llamada, como sabes, la cláusula residual, establece que las autoridades federales tienen ciertas atribuciones, ciertas facultades que la propia Constitución, vamos a decir federal, les atribuye de manera expresa. Y aquello que no está atribuido de manera expresa a las autoridades federales es para las autoridades locales. Y entonces eso abre un abanico muy amplio para que cada comunidad, cada entidad federativa pueda decidir en su congreso local cómo quiere
que se tomen ciertas decisiones. Decisiones inmediatas, decisiones de esa comunidad, decisiones de todos los días. Insisto. Perdón, Luis, ¿por qué es importante decidir desde ahí, desde lo local? Eso llama mucho la atención para poder tener una idea de esa dualidad y de cómo funciona, a ver, desde lo local. Claro, pues mira, los aspectos más inmediatos de nuestra vida cotidiana se están ahí en las comunidades locales, es decir, no todos los días nos preocupamos por si nuestro pasaporte está vigente o no, que es una atribución del gobierno federal. Pero sí todos los días nos preocupamos por nuestra propiedad privada, por ejemplo, y eso es atribución de esa entidad local. Nos preocupa el matrimonio, la forma en la que vamos a contraer matrimonio con otra persona, y eso es una atribución local. Nos preocupa la rendición de cuentas de nuestras autoridades que nos gobiernan ahí todos los días, no la que está en otro ámbito, el ámbito federal, sino la inmediatez de la autoridad local con nuestra vida cotidiana. Esos y muchos otros temas son exclusivamente locales, y yo creo que deben de encontrar una solución, unos acuerdos, unos pactos políticos locales, desde lo local, sin importar si eso es o no de relevancia para lo federal. Lo único que hay que tener cuidado es, y esto no es poca cosa, que esos acuerdos políticos locales no violen la Constitución federal. Pero insisto, hay muchísimas cosas, hay mucha tela de donde cortar ahí. Desde el punto de vista, desde que somos estudiantes, desde que somos habitantes, yo vengo de provincia, y de qué manera esas constituciones locales sirven si todo termina resolviéndose después a un nivel federal, si tenemos el amparo, si tenemos un tribunal electoral federal, o sea, un poder judicial que también se maneja a nivel federal, todo termina ahí. Y esto es una confusión que luego tenemos desde estudiantes. Ya te digo, yo he sido estudiante de Derecho también y he pasado de provincia a Ciudad de México, manejo constituciones locales, manejo legislación local y legislación federal. ¿Cómo afecta? ¿Cómo se interrelacionan? Claro, yo creo que esa es la gran pregunta, es decir, oye, pues ¿de qué sirve? ¿Por qué hablar de las constituciones locales si todo termina en lo federal? Bueno, esto me parece que es un exceso de nuestro país, en términos de que nuestro federalismo es absolutamente centralista. Yo creo que eso se puede cambiar. Mira, te contesto rápidamente en dos momentos. El primer momento es, hoy muchas de las figuras jurídicas que conoces, como el amparo, en su momento salieron de las constituciones locales. Como sabes, el amparo sale de la Constitución de Yucatán en 1841 para pasar a la Constitución en ese entonces del 57, la Constitución Federal. No fue un invento federal que bajó a los estados, por el contrario, fue una creación local que retomaron para todo el país porque era una buena creación. Interesantísimo, Luis. Vamos a tener que ir a un corte en un momento más, pero precisamente sobre ese tema, ¿cómo se pueden retomar esas? Ya has dado un ejemplo fabuloso, que además, ¿cómo se pueden retomar, y estamos en una actualidad, esas figuras de constituciones locales para poderlas trasladar al federal? Eso me parece interesante. Con gusto, claro que sí. Volvemos en un momento. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Regresamos a su programa Reflexiones Jurídicas. Luis, interrumpí tu conversación cuando estabas también en un tema muy interesante en la cuestión del amparo.
Este ejemplo, por favor, retómalo, volvamos al punto. Claro, pues digamos, hoy todos los abogados estamos familiarizados con el amparo, que es un gran invento mexicano, un gran control de constitucionalidad, extraordinario, pero no olvidemos que partió de una semilla local, la Constitución de Yucatán, como te decía en el bloque anterior. Y no es el único ejemplo de buenos inventos, de creaciones jurídicas que nacen en lo local, en las constituciones locales y que son tomadas por el ámbito federal. Déjame darte dos ejemplos más. El Consejo de la Judicatura hoy es una realidad en nuestro Poder Judicial Federal, sirve para controlar, supervisar, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue inventado en la Constitución de Sinaloa, no fue inventada en una Constitución federal. Salió de un ámbito local y fue retomado en un ámbito federal. Y eso es bueno, qué bueno que pasa, el federalismo permite eso. Y otro ejemplo que me encanta, el voto para las mujeres. En San Luis Potosí fue la primera constitución que permite el voto para las mujeres, para elegir a sus autoridades de representación popular. Y fue hasta 1953 que eso pasa al ámbito federal. Es decir, los grandes avances jurídicos y por lo tanto sociales, políticos, también suceden en las constituciones locales. Y creo que, y aquí voy al segundo nivel de respuesta del que te hablaba antes del corte, creo que las universidades tienen mucho que hacer al respecto. Yo le pregunto a nuestro auditorio, ¿quién de los que estudió Derecho, la licenciatura de Derecho en las entidades federativas, recibió una clase en su programa de materias obligatorias? ¿Quién recibió una clase de constitucionalismo local? ¿Quién tuvo una materia de su constitución local? Lo que yo he estado indagando a partir de que he investigado este tema ya hace un par de años es que en las universidades de todo el país, la Ciudad de México y el resto del país, se enseña constitución federal. Hay Constitucional 1, Constitucional 2, Constitucional 3, pero todo es alrededor de la Constitución Federal. Y no tengo ningún problema con eso. Pero me parece un gran desperdicio, un gran despropósito de los planes de estudio de las universidades que no se dé la constitución de esa entidad. Más ahora que las constituciones están retomando su vigor, su fuerza, a partir de la toma de conciencia del ciudadano en su comunidad local y cómo puede influir en esas decisiones políticas fundamentales de ámbito local. Hay mucha tela de dónde cortar que las constituciones locales podrían experimentar y a veces, como todo experimento, no tendrán buenos resultados, pero otras veces sí, y esos hallazgos pueden ser redistribuidos, duplicados en el resto del país, como te he dicho que ha pasado ya con otros ejemplos de la vida real. Muy interesante, Luis, porque precisamente esa concientización para todos, como ciudadanos, como estudiantes de Derecho, de el impacto o de la influencia, además, con un peso que no es relativo, se vuelve específico si hablamos de temas que afectan directamente a cada población. ¿Cómo funciona en este caso la relevancia de las constituciones locales? Yo lo veo y lo puedo traducir con todo esto que nos platicas, lo traduzco aquí en nuestro país. ¿Cómo funciona en otros países donde tenemos esquemas también de federalismo? ¿Qué podemos tomar de símil en este cambio, en este avance que podamos ir viviendo nosotros? Claro, es una gran pregunta. Mira, como todos sabemos, nuestra constitución o nuestro modelo federal pues está retomado de la Constitución de Estados Unidos. Los constituyentes mexicanos conocían, por supuesto, los antecedentes griegos de las confederaciones y conocían también las discusiones norteamericanas a favor y en contra de un esquema federal. Y al final se tomó este esquema federal inspirado en la Constitución de Estados Unidos. Y creo que es un buen ejemplo para voltear a ver. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunas comunidades locales, algunos ciudadanos en su ámbito local pueden votar por sus jueces. Pueden elegir a través del voto popular quién va a ser su juez o su jueza. Esto no quiero decir que sea bueno o malo, pero creo que es una gran oportunidad poderlo tener en nuestro ámbito local y tomar la decisión si lo queremos o no lo queremos. En Estados Unidos, votar por jueces federales no existe. ¿Esto qué quiere decir? Una buena solución en el ámbito local no necesariamente es una buena solución en el ámbito federal y viceversa. Las constituciones locales no tienen que ser una copia de lo federal. No hay ninguna razón para que todas las constituciones locales volteen a un solo nodo emisor de decisiones y digan quiero imitar eso. Eso es mala idea. Yo creo que las constituciones locales deben de tomar, los ciudadanos en su ámbito local
deben de tomar sus propias decisiones para sus propios problemas y encontrar qué les funciona a ellos. Insisto, sin violar el pacto federal, no se trata de eso. Pero te doy otros ejemplos internacionales. España. España técnicamente no es una república federal, pero a decir de varios autores es más federalista que, por ejemplo, México. Con las autonomías o estos nacionalismos regionales que tiene España, ya sabes, Cataluña, el País Vasco, Galicia, ha habido la necesidad de despresurizar situaciones de presión social o política a través de la autonomía, a través de que ellos puedan tomar esas decisiones que en su comunidad son las adecuadas, son las correctas. Bélgica es otro caso. Bélgica tiene comunidades y regiones. Algunas de ellas tienen constituciones locales y se pueden encontrar formas de convivencia mucho más armónicas a partir de una decisión popular. Déjame explicar aquí que popular lo utilizo como una manera fácil, una manera directa, una manera inmediata de esa comunidad de incidir en su norma jerárquica superior local. Las constituciones locales me parece que son populares en términos de que son cercanas al sentir de las personas. No es un instrumento que habla de cómo se ratifican los tratados internacionales o cómo se puede autorizar a tropas extranjeras a cruzar el territorio nacional. Habla de los servicios públicos. Las constituciones locales hablan de la propiedad privada, hablan de la salud reproductiva, el aborto, hablan del matrimonio, hablan de la democracia participativa. Hoy estamos muy preocupados por una consulta popular para ver si hay o no la oportunidad de, etc. Bueno, la democracia, las figuras de democracia participativa también empiezan en las constituciones locales: referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, consulta popular. No estuvieron primero en la federal y luego bajaron a las locales. Fue al revés. Estuvieron primero en las locales y después fueron tomadas por la federal. Y un último ejemplo internacional, Canadá. Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios. Y cada una tiene su propia norma jerárquica superior, jurídico-política, su decisión política fundamental, que les funciona a ellos y les resuelve a ti, a él, a ella, a esa persona en esa comunidad, ese problema específico, sin esperar que una autoridad federal se lo resuelva. ¿Cuánta aplicación le veo a nuestros temas? ¿Cuánta aplicación le veo a nuestras problemáticas, como bien decías, desde el inicio de nuestro programa? Porque ya podemos partir de ubicar, o sea, y qué bueno, es nuestro tema aquí, reflexionar. Haces una reflexión interesante sobre la parte popular, haces lo que es popular, que es la cercanía, claro, que es ahora sí, el diario vivir, que no lo sabemos más que los que lo viven. O sea, no vamos a saber quiénes registramos, quiénes legislamos, quiénes estudiamos, quiénes apoyamos, más que quien lo vive. Se va a saber más. Platícanos sobre esto, que es un importante tema de reflexión. ¿Cómo es que puede sentirlo, digamos, el estudiante de Derecho? Que así es como lo habíamos nosotros en medio de la plática, tú lo habías comentado. Me reflejo yo ahí, porque te insisto, yo estudié en provincia y veo ahora, después, la misma reflexión que se puede hacer en los planes de estudio, que por más que hayan cambiado, no tienen y no se centran en esto. Vamos a retomar ese punto que me interesa mucho. Es como un concentrar todos estos aspectos particulares hacia la concientización en lo local. Claro, te contesto con un aspecto práctico. A todos nos importa aprender, cuando estudiamos Derecho, nos importa aprender amparo. Perfecto. Perdóname, Luis, vamos a pasar a un corte y dejamos la pregunta para no quedarnos en un tramo. Te pido, por favor, vamos a un corte. Este es un mensaje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para todas las personas en nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos
y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Regresamos aquí en Reflexiones Jurídicas, continuando con el tema. Me tienes intrigada. A ver, nos quedamos en la parte de esa concientización de la parte local, constitucionalismo subnacional respecto del federal. Es muy interesante para mí y creo que va a ser para muchas personas, tanto ciudadanos como estudiantes también de Derecho. Platícanos un poco de ese enfoque. Pues sí, todos cuando estamos en la licenciatura, todos cuando estudiamos Derecho, nos preocupamos por aprender amparo porque es un extraordinario invento mexicano para la protección de los derechos humanos ante acciones o omisiones de autoridades. Pero yo te pregunto, si eres una persona que vive en una comunidad local, en una entidad federativa y estás gobernada también por una constitución local, y esa constitución local no solo es un mecanismo, no solo prevé mecanismos de control de legalidad, sino también prevé mecanismos de control de constitucionalidad, ¿para qué acudirías a una autoridad federal para librarte o para combatir una acción o una omisión de una autoridad local que viola tus derechos? Si tienes ahí, también en lo local, un mecanismo de protección de constitucionalidad local que te va a solucionar el problema. Dicho de otra manera, si tienes en tu comunidad, en tu entidad federativa, un amparo local, pues no necesitas ni siquiera cambiarte de ámbito de litigio, de ámbito jurisdiccional, no tienes que ir a una autoridad federal, puedes combatirlo ahí. ¿No es federal el amparo? El amparo que conocemos, que está en el 103, 105, 107 de nuestra Constitución Federal, claro que es federal, pero también hay amparos locales. Algunas constituciones tienen mecanismos de control de constitucionalidad local. Por ejemplo, Veracruz, por ejemplo, Coahuila, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene unos jueces que son jueces de constitucionalidad, no federal, sino de constitucionalidad local. Y obviamente sus resoluciones solo son aplicables para autoridades locales. Pero dime, pues si la mayoría de tus asuntos de tus controversias con las autoridades no son locales en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, pues ¿con quién son? Tú normalmente tienes un conflicto, una violación, quizá con el gobierno local, con la administración pública local o quizá con el municipio.
Normalmente en tu vida cotidiana, en tus negocios cotidianos, todos aquellos que tienen un comercio o se dedican a la actividad de negocios, tienen mucho trato, creo yo, más con las autoridades locales que con las autoridades federales. No necesitas una solución federal cuando tienes al alcance de la mano una solución local. Y aquí entran las universidades. Creo que las universidades deberían de enseñar también eso, ese constitucionalismo local, ese derecho procesal constitucional local. Hay varias constituciones que prevén mecanismos de protección a la Constitución local. La Ciudad de México, te insisto, es un buen ejemplo, pero no es la única. El Estado de México también, en fin. Hay varias entidades que han decidido caminar este camino y es una gran idea. Es una gran idea que la persona, Esperanza Esparza, pueda decidir, tenga la opción de decidir si quiere implementar un mecanismo de protección a sus derechos humanos por la vía de la jurisdicción federal, a través del juez de distrito, o por un juez local, un juez de constitucionalidad local. Si le resuelve el problema a la opción B, es una extraordinaria solución, no necesita más. Muy interesante en verdad. Confieso esta parte que me interesó tanto, bueno, tal vez también por mi ejercicio profesional, pero esa constitucionalidad, ¿qué ejemplos o qué has visto en tu experiencia a raíz que tenemos de la Constitución de la Ciudad de México, que ha sido un cambio, digamos, que nos ha marcado tanto a anteriores generaciones como a nuevas generaciones? Ahora tenemos ese cambio. ¿Qué impresión o qué comentarios tienes tú en tu experiencia en relación con esa Constitución que pueda servir para poder tener también una idea de esas otras constituciones locales que manejan? Sigamos con el ejemplo del amparo. Correcto. Pues mira, la Constitución de la Ciudad de México es muy interesante por muchísimos motivos. El primero de ellos es que es la más reciente de las constituciones locales. No hay, después de la Constitución de la Ciudad de México, una constitución que haya sido creada, haya sido constituida más recientemente. Entonces creo que nos puede servir como un buen ejemplo de lo último que hay en constitucionalismo local. Su proceso de creación, insisto, fue interesante porque no fue un movimiento desde lo local que creara este Congreso Constituyente, más bien fue a partir de la reforma al 122 de la Constitución Federal y algunos otros, como el 44, que el resto del constituyente permanente, es decir, 2/3 partes de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, más el 50% más uno de los congresos locales, votaron por esta reforma a el en ese entonces Distrito Federal. Pero los habitantes del Distrito Federal no votamos por esa reforma vino del ámbito federal al ámbito local. Y creo que se notó cuando fue el día de las elecciones, el día de las elecciones para escoger al Congreso Constituyente, me parece que fueron elecciones sin mucha emoción, cosa que se me hacía raro porque pues, en el anterior Distrito Federal no teníamos constitución, teníamos un estatuto de gobierno que era redactado por autoridades federales. Y ahora que teníamos la oportunidad de escoger un constituyente, era también un constituyente dictado desde el ámbito federal. El 122 y sus artículos transitorios establecieron casi el 80% del contenido de la Constitución de la Ciudad de México. El 40% de los constituyentes locales fueron constituyentes designados, no electos, designados por autoridades federales. Y aún así, y esa es la parte interesante, y aún así me parece que en la Constitución de la Ciudad de México innovó en muchísimas cosas. Algunas de ellas fueron controvertidas por los propios partidos políticos a través de acciones y controversias de constitucionalidad. Algunas cosas fueron eliminadas de la Constitución de la Ciudad de México, pero otras permanecieron. Y esas que permanecieron son un gran camino para empezar a experimentar. Hoy los habitantes de la Ciudad de México tenemos la oportunidad de conocer, de experimentar hasta dónde podemos llegar con estos nuevos mecanismos y estos nuevos derechos reconocidos en la Constitución. Y ya con esto termino. Privilegiando nuestra libertad configurativa local. Libertad que todos los congresos tienen, porque los congresos estatales son poderes legislativos plenos. Recuerda otra vez el 124, que es con lo que iniciamos nuestra conversación. El 124 dice, la regla general es que pueden los congresos locales legislar todo, excepto aquello que esté expresamente dado a las autoridades federales. Es una libertad configurativa desde lo local a partir de poderes legislativos plenos. En una frase, se puede hacer muchas cosas desde lo local,
sin violar la Constitución Federal. Me gusta esa frase y me gusta ese tema como para poder ir dando ya un cierre a nuestro programa, que pues interesantísimo el tema como para poder seguir, aunque la reflexión es excelente. ¿Qué nos podrías decir para concretar el punto que me queda a mí tan agradable es de esa posibilidad, primero, de que existe ese constitucionalismo subnacional con esa fuerza, con ese poder y con esa interacción, y el conocimiento que nos corresponde tener a todos al respecto? Claro que sí. Mira, hay una frase que me gusta mucho y es: el gobierno local es escuela de democracia. No podemos pretender que el gobierno a nivel nacional funcione bien, que nuestra democracia funcione bien, si no ejercitamos ese músculo desde lo local, si no estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos desde lo local, si no estamos acostumbrados a pedir rendición de cuentas del ejercicio del presupuesto público desde lo local, si no tenemos conciencia que la mayoría de los gobernadores, de nuestros gobernadores en nuestras entidades, no pueden ser sujetos a juicio político porque es una decisión local, decisión que puede ser revertida. Es decir, creo que en la medida en la que aprendamos a ser buenos ciudadanos locales y a exigir nuestros derechos políticos locales a través de nuestras constituciones locales, estaremos mejor preparados para hacerlo en el ámbito federal. Al revés, no creo que funcione. Excelente. Excelente reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis. Los dejamos a ustedes con esta charla muy interesante. Nos despedimos hasta nuestro siguiente programa. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos